Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Josué, capítulo 18. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país les estaba sometido. Pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus que no se habían repartido su heredad. José pues dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo vais a retardar el ir a tomar posesión de la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? Escoged 3 hombres por cada tribu y los enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden al reparto. Luego volverán donde mí. Dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur y la casa de José se quedará en su territorio al norte. Vosotros haréis una descripción del país en 7 partes y me la traeréis para que os la sortee aquí en presencia de Yahvé, nuestro Dios. Porque los levitas no tienen su parte entre vosotros, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad, y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés han recibido ya al lado oriental del Jordán la heredad que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país: Id, recorred el país y describidlo, y después volved donde mí. Yo os haré el sorteo de la tierra aquí delante de Yahvé en Silo. Fueron los hombres, recorrieron la comarca y la describieron ciudad por ciudad en 7 partes, en un escrito que llevaron a Josué al campamento de Silo. Josué les echó suertes en Silo delante de Yahvé y repartió allí la tierra entre los israelitas, conforme a sus particiones. Tocó una suerte a la tribu de los hijos de Benjamín por clanes. Los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los de los hijos de Judá y los hijos de José. Su límite por el lado norte partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó hasta alcanzar la montaña hacia el oeste y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba el límite hacia Luz por el flanco sur de Luz, que es Betel, y bajaba a Trot-Abdar sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur, desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón, para ir a salir hacia Quillat Baal, que es Quillat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste. Y el lado sur, desde el extremo de Quillat Jearim, el límite seguía hacia Gazim y salía cerca de la fuente de las aguas de Neftoaj. Luego bajaba hacia el extremo del monte que está enfrente del valle Ben Hinnom, al norte del valle Refaim. Bajaba al valle de Hinnom por el flanco sur del Jebuseo y seguía bajando hasta En-Rogel. Doblaba luego por el norte, salía en En-Semes y salía hacia el círculo de piedras que hay frente a la subida de Adumín, bajada a la peña de Bohán, hijo de Rubén. Pasaba luego hacia la vertiente de Bet-Arabá por el norte y bajaba hacia Arabá. Pasaba el límite hacia la pendiente de Bet-Joglá al norte
e iba a dar el límite a la lengua septentrional del Mar de la Sal, en el extremo sur del Jordán. Ese era el límite meridional. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus clanes, con los límites que la rodean. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por clanes fueron Jericó, Bet-Jogla, Emec-Kesis, Bet-Araba, Semarayim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Aomoni, Ofni, Gabá, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpe, Kefirá, Mosá, Requem, Yirpil, Taralá, Sefá Haalev, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por clanes. Capítulo 19. La segunda suerte cayó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón por clanes. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Le correspondió como heredad Berseba, Semá, Moladá, Hazar, Sual, Balá, Esem, El Tolad, Betul, Jormá, Siquelag, Bet Hamacabot, Hazar Susá, Bet Lebaot, Saruhem, 13 ciudades y sus aldeas. Allín, Rimón, Eter, Asán, 4 ciudades y sus aldeas. Además, todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades, hasta Baalat Bir, Ramá del Negev. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón por clanes. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón por clanes. El límite de la heredad se extendía hasta Sadud. Su límite subía al occidente hacia Maralá, tocaba en Desebed y luego en el torrente que hay frente a Jocneán. De Sadud volvía al límite hacia el este, hacia la salida del sol, hacia el límite de Kislot Tabor, seguía hacia Daberat y subía a Jafia. De allí pasaba hacia el este, al oriente, por Gat Hefer y por Itacasim, iba hacia Rimón y volvía hacia Neá. El límite volvía por el norte hacia Hanatón e iba a salir al valle de Yiftach El. Además, Catat, Nahalal, Sinrón, Yirralá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Zabulón por clanes, esas ciudades y sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isacar, a los hijos de Isacar por clanes. Su territorio se extendía hasta Yisril y comprendía Kesulot y Sunem, Jafarayim, Sion, Anaharat, Daberat, Kisión, Ebes, Remet, Enganim, Emjadá, Bet Pases. Su límite tocaba en el Tabor, en Sajasima y en Bet Semes, y el límite terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Isacar por clanes, las ciudades y sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser por clanes. Su territorio comprendía Helcat, Jalí, Betem, Aksaf, Alammelec,
Ahmad Misal tocaba en el Carmelo por el oeste y en el curso del Libnat. Volvía luego hacia la salida del sol hasta Bet-Dagón y tocaba por el norte en Zabulón y en el valle de Yiftah-El. Y Bet-Jaemek y Neiel yendo a parar hacia Kabul por la izquierda con Abdón, Rehob, Jamón y Caná hasta Sidón la Grande. El límite volvía a Ramá y hasta la plaza fuerte de Tiro y hasta Josá, e iba a terminar en el mar. Mahaleb, Aksib, Acó, Afec, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser, por clanes, esas ciudades y sus aldeas. A los hijos de Neftalí les tocó la sexta suerte. A los hijos de Neftalí por clanes su límite iba de Helef, de la encina de Saananim, y Adamí Hanekeb y Yabnil, hasta Lacum, e iba a salir al Jordán. Volvía el límite hacia el oeste por Asnot Tabor, y de allí a salir a Jucob. Lindaba con Zabulón al sur, con Aser al oeste y con el Jordán al oriente. Y las ciudades fuertes eran Sidim, Ser, Hammat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Jasor, Kedes, Edrei, Enjasor, Girón, Migdal El, Jorem, Bet Anat, Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Neftalí por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de los hijos de Dan por clanes tocó la séptima suerte. El territorio de su heredad comprendía Sorá, Estaol, Ir-Semis, Saalbín, Ayalón, Silatá, Elón, Timna, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Baalat, Azor, Beneberac, Gat-Rimón, y hacia el mar Yeracón, con el territorio de enfrente de Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder, por eso los hijos de Dan subieron a atacar a Lesen, la tomaron y la pasaron a cuchillo. Tomada la ciudad se establecieron en ella, y a Lesen la llamaron Dan, el nombre de Dan, su padre. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan por clanes, esas ciudades y sus aldeas. Acabaron pues de sortear el país con sus límites, y los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad en medio de ellos. Según orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido, Timac-Serac, en la montaña de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Y así se terminó el reparto de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 85. Propicio has sido, Yahvé, con tu tierra. Has cambiado la suerte de Jacob. Has quitado la culpa de tu pueblo. Has cubierto todos sus pecados. Has reprimido todo tu furor. Has desistido del ardor de tu cólera. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu irritación contra nosotros. ¿Estarás siempre airado con nosotros? ¿Prolongarás tu cólera de edad en edad? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo goce de ti? Muéstranos tu amor, Yahvé. Danos tu salvación. Escucharé lo que habla Dios.
Sí, Yahvé habla de futuro para su pueblo y sus amigos, que no recaerán en la torpeza. Su salvación se acerca a sus adeptos, y la gloria morará en nuestra tierra. Amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan. Verdad brota de la tierra, justicia se asoma desde el cielo. Yahvé mismo dará prosperidad, nuestra tierra dará cosecha. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 8, 4:39. Parábola del sembrador. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces en parábola: Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y, después de brotar, se secó, por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo los abrojos con ella, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo, dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, y él les dijo: A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Explicación de la parábola del sembrador. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que, al oír la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús? Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad, pues, cómo oís, porque al que tenga, se le dará, y al que no tenga, aun lo que crea tener, se le quitará. El verdadero parentesco de Jesús. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: Mi madre y mis hermanos
son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La tempestad calmada. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos a la otra orilla del lago». Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió sobre el lago una borrasca. La barca se anegaba y estaban en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron diciendo: «Maestro, maestro, nos hundimos». Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que amainaron y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados, pues, ¿quién es este que conmina a los vientos y al agua y le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios, y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido, ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se echó a sus pies, gritando con gran voz: «¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes». Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él, y, aunque le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, rompía las ligaduras, y el demonio le empujaba al desierto. Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él contestó: «Legión», porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí una gran piara de puercos que pacían en el monte. Le suplicaron que les permitiera entrar en ellos, y él se lo permitió. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron a los puercos, y la piara se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogó. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron, pues, a ver lo que había ocurrido, y, llegando donde Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido, y en su sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él, pero le respondió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo». Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 8 de abril, día 98. Nada es más frustrante para un jardinero que intentar que un jardín crezca en suelo malo. Incluso si tus plantas tienen mucho sol, agua y fertilizantes, los suelos contaminados o desequilibrados provocarán un cultivo fallido y un esfuerzo desperdiciado.
En la famosa parábola de Jesús sobre el sembrador, Jesús es el jardinero y la semilla que generosamente dispersa es la palabra de Dios, es decir, el mensaje de arrepentimiento y fe de Jesús. Lamentablemente, el suelo sobre el que siembra no es todo tierra buena. En algunos lugares, la semilla no puede echar raíces. En otros lugares, el suelo superficial permite solo el crecimiento a corto plazo. Nosotros somos la tierra en donde Jesús desea sembrar su palabra. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Eres suelo poco profundo, de tal manera que preocupaciones, riquezas y placeres de la vida te distraen de la fe? ¿Eres terreno rocoso, en el que la palabra de Dios no puede echar raíz, como los gerasenos que expulsaron a Jesús después de que hiciera un milagro? ¿O eres la buena tierra? ¿Oyes la palabra con un corazón bueno y generoso? Los de tierra buena son aquellos en los cuales la tierra germinará la fidelidad. Jesús esparce la semilla y nos invita a seguirlo. ¿Ves como trabajo tuyo ser tierra buena que puede dar mucho fruto?